Vamos a comenzar entonces con la clase el día de hoy, 31 de julio del 2020. La clase pues de 7 a 9:45, luego vamos a tener test, vamos a tener una pequeña reunión. Bien, vamos a hablar entonces de la cuarta unidad, direccionamiento de red, capa de enlace y física. Hoy vamos a hablar en nuestro contenido direccionamiento de redes y como subtema vamos a tener direccionamiento de redes públicas, de lo que son IP públicas y privadas, ¿verdad? El objetivo de nuestra clase del día de hoy, pues, es la estructuración de una red y aprender a crear un direccionamiento en la IPv4, ¿verdad? Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Les saluda el profesor Cristian Lobo y vamos a empezar hablando que el direccionamiento de red es una función clave, ¿verdad? Que nos permite a nosotros la transmisión de datos entre dispositivos dentro de la misma, dentro de las mismas redes y diferentes redes, ¿verdad? Por lo que esta unidad, pues, vamos a estudiar a fondo el protocolo de IP, quien tiene también, eh, o es el encargado, ¿verdad? De las rutas donde se va a seguir los paquetes que nos van a permitir a nosotros ver hacia dónde van destinados. Cuando nosotros hablamos de estos protocolos, debemos de tener en cuenta de otorgar la asignación numérica a las casas y bloques dentro de una colonia, pero además de esto, también asignar el nombre de la colonia, calle y avenida. ¿Para qué? Para que cuando nosotros definamos la dirección del tráfico de información, podamos tener claro dónde está infundado nuestro trabajo que estamos realizando. En otras palabras, vamos a definir, ¿verdad? Las rutas del tráfico donde se debe donde viene el origen, ¿verdad? De cada uno de los destinos de los clientes y hacia dónde van hacia los servidores y cómo va distribuido hacia cada uno de las personas o el usuario final, que en este caso seríamos nosotros. En el mundo de la administración de la asignación de IP, podemos decir que la IP en las redes existen dos grandes divisiones. Una es la dirección IP pública y la dirección IP privada. Cuando hablamos de la dirección IP pública, nosotros estamos hablando de un organismo internacional llamado Internic y esta está basada en las clases o bloques de dirección que son universales, ¿verdad? Tanto para el usuario o las personas que hacen uso del Internet como las personas que hacen el uso de una computadora, siempre y cuando tenga una conexión. Cuando hablamos de las direcciones IP privadas, son las direcciones utilizadas para identificar las redes internas. Estas direcciones no son enrutables en la Internet. Es decir, de que son direcciones que solo nosotros podemos ver, que es la que nosotros tenemos aquí en nuestra computadora, ¿verdad? Que ahí nos aparecería. Bien, vamos a hablar un poco de esa estructura, de esa dirección. Comencemos recordando en clases anteriores que para los dispositivos pueden interconectarse con otros dentro de una red, este debe poseer un identificador numérico único, conocido comúnmente como dirección IP. La dirección IP otorga el protocolo y la IP está compuesta de 32 bits, agrupados en 4 octetos y representados con 4 números decimales separados por un punto. Nosotros así lo veríamos expresado en decimales y la computadora lo interpretaría en paquetes de esta manera. Debemos de recordar que los dispositivos hacen uso de la lógica binaria, identificando las rutas y destinos y de qué forma nosotros podemos como personas nos resulte más fácil utilizar y recordar estas direcciones. Para ello, nosotros vamos a ver dentro de estos enrutamientos, ¿verdad? Debemos de saber que la red trabaja lo necesario con dispositivos finales conectados a ella. Poseemos una IP. ¿Cómo se asigna esta dirección IP? Primero debemos comprender que existen 3 clases. Número 1,
La primera sería dirección clase A. Número 2, dirección clase B. Y número 3, dirección clase C. En estas direcciones podemos ver de que cada una de estas direcciones tiene un propósito, tienen sus propias características, las cuales enumeramos en la siguiente forma. Tenemos la clase A, que es los valores decimales del primer octeto, serían de 0 a 126. Y la máscara de red empezaría de 255.000. Y en su máscara sería de 8 bits. En la clase B tenemos de 128 a 191. Tenemos su máscara de red 255.255.00 y esta es de 16 bits, o sea que esa es la velocidad de transferencia de datos. Tenemos la clase C de 192 en adelante hasta 223 y su máscara de red sería 255.255.255.0 y esta es, la máscara de red sería de 24 bits. Cuando nosotros hablamos de estas direcciones IP asignadas a un dispositivo, siempre debe ir acompañada de una serie de máscaras de red, las cuales están compuestas de 32 bits separadas en 4 octetos y representadas por 4 números decimales, separados por un punto en donde el 0 es el menor y el 255 es el mayor. Cuando hablamos de la máscara de red, debemos de delimitar el tamaño de un bloque de dirección IP en una red de computadora. Es decir, que estos dispositivos en la parte de la dirección IP definen la red y que parten correspondiente de los dispositivos finales. En su caso, en el uso de la máscara de red, podemos decir que la diferencia está representada en proporciones de la red. Es decir, que, por ejemplo, podemos tener nosotros una máscara de red de 24 y se expresa como una máscara de red de esta forma, 255.0. En el bloque A, pues fue diseñado para que las redes extremadamente grandes, redes con más de 16 millones de direcciones, para asignar a todos los dispositivos finales. Y cuando hablamos de esta clase, usan un bit de máscara de 8, donde el primer octeto es reservado para la identificación de la clase y 3 octetos restantes se usan para definir números de dirección IP que pueden ser asignadas a un dispositivo. Como lo podemos observar aquí, miren, estos son para los dispositivos y estos octetos, ¿verdad? Son para lo que es la red, la conexión en la red que vamos a estar trabajando. En el bloque de dirección clase B, es necesario saber que las redes del tamaño moderado o grande, estas son las cuales que nos permiten más de 65.000 dispositivos. O sea que una dirección IP clase B es usada por 2 octetos para identificar la clase de red y 2 octetos restantes especificaban la dirección de los dispositivos. Es decir, miren, aquí podemos ver los 2 octetos principales y los 2 octetos restantes. Luego los dispositivos, que es la parte de la ejecución binaria. Cuando hablamos de la clase C, comúnmente es la más utilizada en nuestro espacio en la parte de direccionamiento. El propósito de proporcionar direcciones para redes en paquetes con una máxima de 254 dispositivos a la vez. Es decir, miren, utilizamos 3 octetos y utilizamos un octeto para lo que es el dispositivo. Bien, ¿cómo planificamos la dirección de la red? Podemos decir que la planificación de la asignación de la dirección debemos tomar en cuenta las necesidades requeridas para la asignación de la dirección IP. O sea, ya como nosotros conocemos cuáles son las topologías, según la topología usted puede asignarle lo que es la IP para tener un mejor funcionamiento dentro de las redes. Estas pueden ser ya de manera aleatoria, ¿verdad? De manera aleatoria, pero no circunstanciales. Una buena práctica es identificar las funciones que realizan los dispositivos dentro de la red y en función de ellas asignar rangos de dirección dentro del bloque a asignar, según sea el caso. Por ejemplo, dispositivos finales para usuarios
servidores y periféricos, dispositivos a los que se accede desde Internet, dispositivos intermedios. Ahora, pues, podemos decir que la telefonía celular, pues, ha entrado en ese ámbito porque antes solo era basado en computadoras. Ahora lo tenemos en tablet, televisor, Smart TV, ¿verdad? Inteligente, televisores que tengan un sistema Android o tablets, ¿verdad? Que ahora también tienen esta facilidad de conectarse a un Internet. Dispositivos intermedios, ¿verdad? Lo que son el switch, el router, el hub. En la dirección IP dentro de la red, la máscara de su red se configura en un dispositivo junto con la dirección IP para definir la posición de la red. Es decir, que de esa dirección IP podemos tener nosotros basar del 0 al 9, ¿verdad? Que está identificado, que le permite a usted conectar lo que son servidores, lo que son routers, o sea, todos los dispositivos intermedios. Router, switch, hub, ¿verdad? Todos esos dispositivos. Y del 10 en adelante podemos asignárselo al usuario final, ¿verdad? O sea, a la computadora. Para ello, principalmente dividimos en sus redes, ¿verdad? Tenemos que existen múltiples técnicas para la realización del subneteo de redes. Sin embargo, a continuación contribuiremos a desarrollar fácilmente un ejercicio. Previo para dar inicio al proceso debemos recordar las características de las clases A, B y C. En la dirección clase A, el primer octeto de la dirección siempre deberá contenerse entre los valores decimales de 0 a 126. La X representa, en la columna máscara de red, representa el número de octetos o bits sobre los que puede definirse siendo, en este caso, 3 octetos equivalentes a 24. En la clase B, podemos ver el octeto de la dirección donde debe contenerse entre dos valores decimales de 0 a 126 y la X representa la columna máscara de red, representan el octeto de ser o bits sobre los que pueden inferir, siendo en este caso 2 octetos equivalentes a 16 bits. En la última, en la clase C, podemos ver que el tercer octeto de la dirección siempre deberá contenerse entre los valores decimales de 192 a 223, lo que representa que la X en la columna de la máscara de red representaría el número de octetos o bits sobre los que puede definir, cuando en este caso un octeto equivalga a 8 bits. Teniendo en cuenta todo esto, daremos inicio al proceso de subneteo. Reglas para el subneteo es que vamos a dibujar un bit separado por un punto, 4 octetos, 8 bits cada uno, ¿verdad? Identificar el bloque y la máscara de red con la cual vamos a trabajar, identificar el número de octetos sobre los que puede inferir en la función del tipo de clase. Bien. Aquí entonces nos vamos a ir al programa Packet Transit, ¿verdad? Este programa nos va a permitir a nosotros trabajar esto que estábamos pidiendo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a decir, vamos a buscar primeramente nuestro servidor, que sería este, que es el servidor, miren, server PT server. Aquí vamos a ponerle, vamos a cambiarle el nombre, ¿verdad? Dándole un doble clic en el texto y le vamos a poner enlace. Ese va a ser el servidor principal, enlace. Bien, ahora vamos a colocar computadoras, ¿verdad? Necesitamos varios servidores, habíamos dicho. Vamos a tener servidor 2 y servidor 3. Vamos a hacer una topología árbol, ¿verdad? Entonces aquí tenemos. Ahora, para conectarlas entre sí necesitamos lo que son los switch. Nos vamos aquí en la parte inferior, aquí donde dice switch. Y vamos a utilizar el switch que dice 24 puertos, miren. Ahí está. Tenemos nuestro primero. Necesitamos dos más, ¿verdad? Para poder trabajar. Miren. Y ahora vamos a hacer la colocación o
vamos a conectar entre sí los que son los switch. Para los que no lo conocen, los switch, vamos a darle un doble clic aquí, miren. Vamos a hacerlo un poco más grande para que usted lo conozca. Este es un switch, miren. ¿Verdad? Este es el que nos permite conectar varias computadoras y hacer una pequeña red. Entonces vamos a conectarlo, nos vamos aquí donde dice conexiones y le vamos a dar un clic aquí. Cable del cobre directo, ¿verdad? Ese es el que vamos a utilizar. Le damos un clic aquí. Miren, me aparece la figura del cable de red, que en este caso sería el cable de red lineal. Miren, le doy un clic encima con el clic izquierdo y luego me aparece entonces. Aquí voy a conectarlo con ¿qué? Lo voy a conectar aquí. Le doy un clic izquierdo y me aparece para poder conectarlo al Fast Ethernet 1. Aquí podemos observar que nos aparece dos puntos, uno verde y uno anaranjado. El punto verde es la conexión del servidor y el anaranjado es el conector de el switch. Vamos a seguir entonces al segundo. Vamos a conectar el segundo conexión de Fast Ethernet, miren, hacia el segundo switch. Miren, lo conectamos en el primer Fast Ethernet, ¿verdad? Vamos a, para que ustedes lo miren, miren. Si nosotros tocamos otro que no sea ese cable, entonces automáticamente nos va a generar un error, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, miren, conectamos y ahí nos aparece entonces la conexión. Recuerden de que aquí aparecen todos los cables que nosotros trabajamos. Este es cable cruzado y este es el lineal, ¿verdad? Este es de fibra óptica, de teléfono, coaxial. Este sería el DCE y este sería el DTE, ¿verdad? Podemos observar que ya aquí está tomando conexión. Ahora vamos entonces al segundo, miren, y hacemos la conexión a este. Bien. Ahora vamos a utilizar el lineal para conectar de la consola hacia el segundo servidor. Y lo volvemos a hacer igualmente de al tercero. ¿Miren? Profe, una pregunta, ¿qué programa es ese? Este es Packet Trance. Yo les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan descargar directamente. Yo Ah, ok, ok. lo puedan descargar. Y ustedes gustan también, lo pueden descargar a su celular. Hay una aplicación de estas para que ustedes puedan trabajar en el celular si no tienen una computadora. Bien. Vamos entonces a seguir y aquí vamos a conectar a este servidor, miren, nuestro servidor secundario y nuestro servidor terciario, ¿verdad? Entonces, ahora venimos nosotros y vamos a colocar aquí varias computadoras. Vamos a poner 1, 2 y 3. Miren, vamos a acercarlas para que podamos ir haciendo y ustedes pueden ir observando que se va haciendo lo que nosotros conocemos como topología árbol. Bien, vamos al segundo, colocando lo que son las computadoras. Solo le doy un clic aquí y luego la pongo acá y miren, ahí me va apareciendo mis computadoras. Bien, una vez que ya tenemos las computadoras, entonces vamos a hacer la conexión, ¿verdad? Miren. Voy seleccionando el puerto que está libre, ¿verdad? Ojo con eso. Miren, el Fast Ethernet aquí sería el 3 para este. Miren.
Como ustedes pueden ver, de que al inicio se pone anaranjado. Una vez que ya está conectado, parpadea, parpadea los puntos verdes y anaranjados para que ustedes puedan observar de que está funcionando la red. Bien, ahora, ¿cómo le asignamos a estos componentes nuestra IP? Entonces venimos aquí, miren, le damos un doble clic aquí y me aparece el servidor para que ustedes conozcan cómo es un servidor. Miren, ese es un servidor, esa es una computadora, solo que tiene especificaciones diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces nos vamos a donde dice configuración, nos vamos donde dice fase Ethernet, miren, y aquí le damos donde está la configuración, ¿verdad? Nos vamos aquí, fase Ethernet, entonces aquí le configuramos nosotros lo que es la IP. Decimos 192.168.0.1, miren. Esa sería la local. Entonces ya salimos de aquí y cuando yo ponga el mouse encima del servidor, miren, me aparece los datos de él, ¿verdad? Los datos de él. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que hay algunas cosas que vamos a estar utilizando en la clase, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros dentro del trabajo que vamos a realizar en casa, ¿verdad? Trabajar con él. ¿Verdad? Aquí, entonces tenemos nosotros, miren, el servicio. Aquí hay algunas cosas que vamos a trabajar como HTTP, el DHCP, ¿verdad? Aquí está Default Gateway, ¿verdad? Aquí le vamos a poner 192.168.0.1. El DNS le vamos a poner, ¿cuál sería el DNS? 192.168. ¿Verdad? Ahí le podemos poner. En el caso de las empresas que prestan el servicio de esto, ¿verdad? Lo que se hace es que por medio de este se va ejecutando, ¿verdad? El, el procedimiento desde aquí para ver qué servicio se le va a agregar a esta, ¿verdad? Enlace. Miren, aquí se agrega, ¿verdad? Se agrega, miren. Aquí ya teníamos uno de ejemplo y luego podemos crear otro nosotros. Bien, vamos a cerrar en esta parte para que ustedes puedan observar, ¿verdad? Luego, igual podemos agregarle la IP a las computadoras. Le damos un doble clic, miren, para que ustedes observen. Es una computadora igual que ustedes conocen, ¿verdad? Nos vamos a configuración, nos vamos a fase Ethernet, ¿verdad? Fase Ethernet. Ahí nosotros podemos ver lo que tiene nuestra computadora, le damos la dirección IP. En este caso le vamos a dar DHCP solo para que observen ustedes que automáticamente ella le asigna una IP, ¿verdad? En esto aquí podemos ver también en la parte donde dice dirección MAC, ahí aparece el número de, aquí aparece el número de lo que es la MAC, o sea, la tarjeta inalámbrica, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros aquí, ¿verdad? Y aquí le damos estática, miren, 192.168.0.10. DNS no le vamos a dar porque no tenemos servicio de internet. Entonces, le damos aquí y miren, ¿verdad? Ahí vamos viendo nosotros, vamos viendo, aquí también podemos observar en lo que es la parte de los switch, ¿verdad? Ahí nos dice cuáles son los que están siendo utilizados. Dice en la parte donde dice enlace, arriba, 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 arriba. Del 1 al 5 se está utilizando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros y la configuración, ¿verdad? De lo que es. Aquí le podemos cambiar el nombre de la computadora
Le podemos poner PC Chris y automáticamente me lo genera, ¿verdad? Y hace la configuración. Cerramos, miren. Ya aparece el nombre, ya aparece los datos. Ahí donde dice Getaway 192.168.0.10. Ahí lo podemos ver. Servidor no tenemos. Y línea de número, no, tampoco no tenemos todavía lo que es la ejecución, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo, hijos, ¿verdad? La configuración, ahí podemos ver nosotros que está ejecutándose, ¿verdad? Y también podemos incluso hacerle, como les decía, podemos ver si aquí le podemos dar lo que hacíamos anteriormente nosotros vamos a practicar, ¿verdad? En esta parte, podemos darle pin y le damos 192, 168.0.10, le damos enter, miren, y hace todo el proceso que hacemos en CMD cuando lo hacíamos en la clase. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Les saluda el profesor Cristian Lowe, esperando de que ustedes estén bien en casita. Bendiciones. Ok, profe, muchas gracias. Bendiciones, igual.